Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Hija, ¿por qué estás en una sala compartida? Yo te transferí $12,000 para un parto privado. Se quedó desconcertado el padre en la puerta del hospital materno de la ciudad. Y mi madre dijo que no hacía falta gastar dinero en tonterías. Declaró orgulloso el marido. Al lado lucía la suegra con un abrigo nuevo de bisón. El padre sumó 2 más 2, se acercó a ellos y lo que pasó después yo solo me tapé la boca con la mano. Vaya que se pasó, papá. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que la disfruten. Valeria se despertó con náuseas a las 6 de la mañana y apenas alcanzó a llegar al baño. Osvaldo ni siquiera se movió bajo la manta, siempre dormía como un tronco, aunque dispararan al lado. Ella estaba de pie sobre el lavabo, apoyándose en los fríos azulejos, y comprendía, ya era la tercera mañana seguida. Ayer lo atribuyó a una ensalada poco fresca del comedor, anteayer al estrés por el exceso de trabajo. Pero hoy el pensamiento llegó solo, claro y aterrador. La farmacia abría a las 8. Valeria se vistió, dejó una nota para su marido en el refrigerador, salí a comprar pan, vuelvo pronto. Y salió a la húmeda mañana de octubre. El viento agitaba los faldones de su abrigo gris, las hojas crujían bajo sus pies. En su cabeza giraba una sola idea, ¿y si sí? No sabía qué deseaba más, ver una línea o dos. El test mostró 2, brillantes, claras, inapelables. Valeria se sentó en la tapa cerrada del inodoro y simplemente miró la varilla de plástico. Todo se le revolvía por dentro. Miedo, alegría, pánico, entusiasmo. Tiene 28 años, casada desde hace 3, un departamento alquilado de una sola habitación en las afueras de Ciudad de México, trabaja como gerente en una pequeña empresa. No es ideal, pero parece suficiente para un hijo. ¿O no? Osvaldo se despertó a las 9, salió a la cocina somnoliento, solo en calzoncillos y con una camiseta arrugada. ¿Quieres café?, preguntó Valeria, procurando que la voz le sonara normal. Ajá, bostezó él, se estiró y se rascó el vientre. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Osvaldo, tenemos que hablar. Él se puso alerta. Esa frase nunca auguraba nada bueno. Valeria sacó el test del bolsillo de la bata y lo puso sobre la mesa frente a él. Osvaldo lo miró un segundo sin entender, luego sus ojos se agrandaron. O sea que esto es. ¿Nosotros? Nosotros, confirmó Valeria. Saltó tan bruscamente que la silla se cayó, la agarró en un abrazo y la hizo girar por la cocina. Valeria se rió, sintiendo como el miedo retrocedía. Ahí estaba, esa alegría que esperaba ver. Soy papá. Carajo. Voy a ser papá. Gritaba Osvaldo, besándola en las mejillas, en la frente, en la nariz. Hay que llamar a mamá, se va a alegrar. Valeria casi se atraganta de aire. ¿Tal vez esperamos? El plazo es pequeño, por si algo sale mal. Va. Despachó Osvaldo, ya marcando el número. Mamá debe saberlo primero. Mamá. Hola. ¿Estás sentada? No, todo bien, incluso genial. Aquí Valeria y yo. En fin, pronto vas a ser abuela. Luego mantuvo el teléfono a medio metro de la oreja. De ahí salían gritos entusiastas de concepción. Valeria oía fragmentos, Dios mío, por fin. Voy ahora mismo, ¿no les molesta? Llego rápido. Osvaldo miró a su esposa con expresión interrogante. Ella se encogió de hombros. Oponerse era inútil. La suegra vendría de todas formas. Concepción irrumpió en el departamento una hora después con 3 bolsas. En una tintineaban frascos, claramente chiles y tomates en conserva caseros, en otra había tamales, en la tercera algo voluminoso envuelto en periódico. Hijita mía. Apretó a Valeria contra su enorme pecho hasta casi dejarla sin aire. ¿Me darás nieta o nieto? Mamá, ¿cómo va a saberlo? Sonrió Osvaldo.
Yo siempre lo he sabido por la barriga. Concepción apartó a Valeria a la distancia de brazos extendidos y la examinó con ojo crítico. Aunque todavía es pronto. No pasa nada, ya veremos. Siéntate, siéntate, te traje tamales, caseros. Ahora tienes que comer por dos. Se sentaron a la mesa, Osvaldo, Valeria y la suegra. Concepción cortaba los tamales en trozos generosos, servía café sin dejar de hablar. Yo di a luz a 4 y nada, todos crecieron sanos, ¿verdad, Osvaldo, mi Benjamín? Aunque claro, ahora todo es distinto, ustedes con sus smartphones e internet. En nuestros tiempos la doctora del consultorio lo explicaba todo y bastaba. Nada de clínicas privadas ni análisis 100 veces. Todo eso es una tontería, una sacadera de dinero. Valeria masticaba el tamal y callaba. Con Concepción era inútil discutir. Siempre sabía más, cómo criar a los hijos, cómo cocinar pozole, cómo lavar la ropa. Experiencia, ya sabes, comprobada. Tú lo principal, no te preocupes, seguía la suegra, dándole palmaditas en la mano. El embarazo es un proceso natural, no una enfermedad. Yo en los últimos meses con Víctor todavía lavaba los pisos y cavaba en el huerto. La doctora me decía, Concepción, descansa. ¿Y yo? ¿Para qué descansar? Hay que moverse, así luego es más fácil parir. Osvaldo escuchaba a su madre con devoción, asentía. Valeria sentía como la irritación hervía por dentro. Ella quería alegrarse de la noticia a solas con su marido, soñar, hablarlo. Y en lugar de eso estaba sentada escuchando una lección sobre cómo ser una embarazada correcta. Concepción se quedó hasta el mediodía. Antes de irse abrazó a su hijo, dio una palmada en la mejilla de Valeria como a un perrito bueno y ordenó, llamen si pasa algo. Siempre estoy disponible. Tengo experiencia, ya lo sabes, riquísima. Y no olvides tomar vitaminas. Aunque en nuestros tiempos nos arreglábamos sin ellas, una zanahoria rallada ya valía mucho. La puerta se cerró. Valeria exhaló y apoyó la frente en el refrigerador. ¿Cansada? Osvaldo la abrazó por detrás y la besó en la coronilla. Un poco. Mamá se preocupa, por eso habla tanto. Ella quiere lo mejor. Valeria guardó silencio. Osvaldo no lo notó. Estaba feliz, ya hacía planes en voz alta, comprar el cochecito, poner la cuna en la esquina, cambiar el papel tapiz del cuarto. Valeria escuchaba a medias. Dentro de ella se instaló una ligera inquietud que aún no sabía explicar. Una semana después Valeria se inscribió en la consulta prenatal. La doctora de zona, una mujer de unos 50 años con rostro cansado, le dio un montón de órdenes para análisis, le indicó una ecografía y le entregó una lista de vitaminas. ¿Va a dar a luz por el seguro o de manera privada?, preguntó mientras llenaba la ficha. Valeria se desconcertó. ¿Y cuál es la diferencia? La doctora la miró por encima de las gafas. La diferencia es considerable. Con el seguro, sala compartida, condiciones estándar. Parto privado, habitación individual, un médico asignado a usted, se puede elegir anestesia. Pero es caro. Piénselo, hay tiempo suficiente. En casa Valeria se metió en internet. Leía reseñas sobre maternidades, foros de embarazadas. Las chicas compartían sus experiencias. Algunas habían dado a luz de manera privada y estaban satisfechas, otras, por el seguro, y se quejaban de condiciones inhumanas, salas compartidas de 6 u 8 personas, gritos de parturientas, enfermeras indiferentes. Y otras escribían, di a luz por el seguro, me tocaron buenos médicos, todo fue excelente. Valeria miraba las fotos de las habitaciones privadas en maternidades de élite. Habitaciones luminosas con una sola cama, un sofá para el marido, cabina de ducha, televisión. Como en un hotel. Los precios mordían, de 7 a 12 mil dólares, según el paquete de servicios. Pero allí había seguridad. Un médico que estaría a su lado. Anestesia si la pedías. Silencio y tranquilidad después del parto. Por la noche sacó el tema con Osvaldo. Él estaba tumbado en el sofá viendo fútbol. Osvaldo, he estado pensando.
¿Y si vamos a una maternidad privada? ¿Para qué? Preguntó él sin apartar la vista de la pantalla. Las condiciones son mejores. Habitación individual, médico asignado. Caro, supongo. Unos $12,000. Depende del paquete. Osvaldo silbó. Una locura. ¿Por qué? ¿Por una habitación aparte? Los médicos son iguales en todas partes, Valeria. El título es el mismo. ¿Para qué pagar de más? Valeria se sentó a su lado. Tengo miedo. Quiero que todo salga bien, que haya condiciones normales, no 8 personas en una sala. ¿Qué eres, una parturienta o una princesa? Osvaldo por fin la miró. Millones de mujeres dan a luz por el seguro. Y no pasa nada. Mi madre dio a luz a 4 en una maternidad normal y todos están vivos y sanos. No inventes problemas donde no los hay. Pero yo quiero que sea privado, dijo Valeria en voz baja. Y yo quiero un jeep nuevo, replicó Osvaldo. No se puede tener todo lo que uno quiere. Seamos realistas. No tenemos ese dinero ni de dónde sacarlo. Darás a luz en una maternidad normal y no será el fin del mundo. Volvió al fútbol. La conversación quedó cerrada. Al día siguiente Concepción apareció sin avisar. Valeria abrió la puerta con la bata de casa y el pelo despeinado. El toxicosis era terrible, por la mañana había vomitado 3 veces, le dolía la cabeza a reventar. ¡Ay, Valeria, ¿por qué estás tan pálida?, exclamó la suegra entrando al recibidor con una bolsa. Hay que salir más al aire libre, seguro que te pasas el día entre 4 paredes. Ahora voy a pasear contigo y de paso hablamos. Valeria quería tumbarse y morirse, pero negarse a la suegra era imposible. Se puso unos vaqueros y un suéter, se echó una chaqueta. Salieron al patio. El sol de octubre brillaba débilmente, los árboles estaban casi desnudos. Concepción caminaba a zancadas, Valeria apenas lograba seguirle el paso. He oído que tú y Osvaldo habéis empezado a hablar de partos privados, comenzó la suegra. Mi hijo me llamó, está preocupado, dice que tú insistes. Valeria apretó los puños en los bolsillos, así que Osvaldo se había quejado con su madre. Solo pienso que así estaría más tranquila. Hijita, Concepción se detuvo y se volvió hacia ella. El rostro era amable, pero en los ojos se leía una convicción inquebrantable. Los partos privados son un capricho de gente mimada. Una sacadera de dinero, nada más. Yo di a luz a 4 en maternidades normales, en salas compartidas. Y no pasó nada, todos crecieron sanos e inteligentes. Mira qué guapo salió Osvaldo. Valeria guardó silencio. Los médicos son los mismos en todas partes, continuó la suegra. Tienen el mismo título, la misma formación. ¿Qué, quieres anestesia epidural? Eso es perjudicial para el niño. Hay que aguantar, así lo dicta la naturaleza. Yo aguanté, tú también podrás. Y la habitación individual es una tontería más. Cuando estás dando a luz no te importan las habitaciones, créeme. Todo pasa rápido, despiertas y ya estás con el bebé. Escúchame a mí, tengo experiencia. La suegra la tomó del brazo y siguieron caminando. Ahora en todas partes hablan de partos privados, clínicas privadas. La publicidad funciona, les llenan la cabeza a la gente. Pero en la práctica una maternidad normal no es peor. Lo principal es que te toquen buenos médicos, y eso no depende del dinero. Yo di a luz gratis en la 6ª maternidad y me tocó una partera de oro. Me explicó todo, me apoyó. ¿Para qué pagar de más por el aire? Valeria sentía como todo se le encogía por dentro. Discutir con Concepción era inútil. Siempre llevaba su línea hasta el final. Y Osvaldo siempre estaba de su lado. Por la noche el marido volvió del trabajo cansado. Valeria calentó la cena, se sentaron a la mesa. Decidió intentarlo una vez más. Osvaldo, hablemos con calma. Sobre el parto. Osvaldo suspiró. ¿Otra vez? Valeria, ya lo hablamos. No, no lo hablamos. Tú simplemente lo descartaste.
Y yo de verdad estoy preocupada. Para mí es importante que todo salga bien. Y saldrá bien en una maternidad normal. ¿Por qué estás tan seguro? Porque mi madre dio a luz y no pasó nada. Millones de mujeres dan a luz. ¿Qué? ¿Tú eres especial o qué? Valeria dejó el tenedor. ¿O sea que mis preocupaciones no te importan? Sí me importan. Pero no entiendo por qué tanto alboroto. El parto es un solo día, das a luz y te olvidas. Claro que es fácil decirlo, no aguantó Valeria. No eres tú quien va a parir. Osvaldo frunció el ceño. Entiendo que tengas miedo, pero no se puede resolver todo con dinero. Simplemente no lo tenemos. $12,000. ¿Cuánto tengo que trabajar para ahorrar eso? ¿Un año como mínimo, y eso sin gastar nada? Y todavía hay que comprar el cochecito, la cuna, la ropa. No sé cómo te imaginas todo esto. Puedo pedirle a papá, dijo Valeria en voz baja. Osvaldo se quedó inmóvil. ¿A tu papá? Sí. Él ayudará, lo sé. El rostro del marido se deformó. Ajá, claro. Vamos corriendo con papá a pedir dinerito. ¿Y yo qué, no soy el hombre de la familia? ¿No puedo mantenerla? No quise decir eso. Pero lo dijiste. Osvaldo se levantó de la mesa. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero ten en cuenta, yo estoy en contra, mamá está en contra. Y si vas a pedirle dinero a tu padre, será como escupirme en la cara. Como diciendo que soy un fracasado, que no puedo mantener a mi familia. Se fue a la habitación dando un portazo. Valeria se quedó sentada en la cocina mirando la cena a medio comer. Las lágrimas corrían solas. Se las secaba con la mano, pero no paraban. Durante una semana casi no hablaron. Osvaldo llegaba del trabajo, cenaba en silencio y se iba a dormir. Valeria caminaba como entre la niebla, el toxicosis no la dejaba, el cansancio le caía encima como plomo. En el trabajo una compañera le preguntó si estaba enferma, estaba tan pálida. Valeria lo dejó pasar, pero luego no aguantó. Por la noche, cuando Osvaldo volvió a hundirse en el teléfono en el sofá, ella tomó el móvil y salió al balcón, marcó el número de su padre. Hija mía. La voz de Eusebio era cálida y alegre. ¿Cómo te sientes? ¿El toxicosis te tiene agotada? Valeria se sorbió la nariz. Papá. ¿Qué pasó? Se puso alerta al instante. Nada, todo bien. Solo estoy un poco cansada. Cuéntame, dijo su padre con suavidad. Y Valeria contó. Sobre el parto privado, sobre Osvaldo, sobre la suegra. Las palabras salían solas, no podía parar. Eusebio escuchó en silencio. Cuando ella se calló, sollozando, hizo una pausa. ¿Cuánto hace falta? Preguntó por fin. Papá, yo no estoy pidiendo. Valeria. Estoy preguntando, ¿cuánto hace falta? $12,000. Envíame los datos de la maternidad. O tu número de tarjeta. Lo que sea más cómodo. Papá, tú entiendes que Osvaldo estará en contra. Me da igual si está en contra o a favor. Tú eres mi hija. Y mi nieto es mi nieto. Da a luz como una persona, hijita. Es tu salud y la salud de mi nieto. Lo demás no importa. Valeria lloraba, con la cara hundida en la manga de la chaqueta. Gracias, papá. No hay de qué. Mándame los datos y te lo transfiero ahora mismo. 10 minutos después le llegó una notificación al teléfono, abono en la tarjeta, $12,000. Valeria miraba la pantalla y no se lo creía. Su padre no bromeaba. Simplemente lo hizo y punto. Así, sin palabras de más. Volvió a la habitación. Osvaldo levantó la vista del teléfono. ¿Con quién hablabas? Con papá. ¿Y qué dijo? Transfirió el dinero. Para el parto. Osvaldo se quedó inmóvil. Su cara se volvió de piedra. O sea, ¿igual fuiste a él? Sí. Y no me arrepiento. Muy bien. Me dejaste como un inútil.
Osvaldo, esto no va de ti. Va de mí y del bebé. Ajá. Se levantó y fue a la cocina. Valeria oía cómo daba portazos a las puertas de los armarios, cómo abría el grifo y llenaba un vaso. Ella se tumbó en la cama, con la mano sobre el vientre. Allí dentro había un ser humano diminuto que aún no sospechaba la tormenta que rugía alrededor. Valeria cerró los ojos. Había dinero, podría dar a luz en condiciones normales. Su padre la ayudó, como siempre. A partir de ahí sería más fácil. Eso le parecía entonces. La mañana empezó con náuseas, como todas las últimas semanas. Valeria estaba sentada en el suelo del baño, pegada con la espalda a la pared fría, esperando a que se le pasara. El toxicosis no pensaba ceder. La doctora decía, aguanta, en el segundo trimestre se irá. Pero para el segundo trimestre faltaban 3 semanas y cada mañana parecía interminable. Osvaldo se fue temprano al trabajo sin despedirse. Después de lo del dinero, como que se apartó. Hablaba poco, solo lo necesario. Por las noches se quedaba en el teléfono o veía series. Valeria intentaba conversar, él respondía con monosílabos. Ella se sentía culpable, aunque entendía que no debía. Pero la culpa igual la roía por dentro. Concepción apareció un par de días después de la transferencia, llegó con una olla de pozole y un frasco de miel. Miel de verdad, de colmena, anunció, quitándose las botas de otoño en el recibidor. Ahora te viene bien, hay que fortalecer el sistema inmune. Aunque en tu estado nosotras nos las arreglábamos sin vitaminas extranjeras, una zanahoria ya valía mucho. Valeria dio las gracias, tomó el frasco. Concepción pasó a la cocina y la recorrió con una mirada crítica. Estás pálida, pálida. Hay que pasear más, seguro te pasas el día en casa. El toxicosis es fuerte, respondió Valeria en voz baja. Ay, anda ya, eso es del ocio. Yo, en el 5.º mes con Víctor, todavía lavaba los pisos y nada. Hay que mantenerse ocupada, así ni tiempo tienes de pensar en lo malo. Valeria guardó silencio. No quería discutir, y además era inútil. Concepción sirvió el pozole en los platos y se sentó enfrente. Valeria comía a la fuerza. El estómago se le encogía con solo olerlo. ¿Escuché que tu padre te transfirió dinero?, dijo de pronto la suegra, sin levantar los ojos del plato. Osvaldo se disgustó mucho. El hombre de la familia debe mantener, y aquí pasa esto. Queda mal. Valeria se quedó con la cuchara en el aire. Concepción, esa decisión fue mía. Sí, lo entiendo, Concepción agitó la mano. Pero piensa cómo se ve desde fuera. La esposa corre a pedir dinero a papá, el marido no pinta nada. Duele, ¿no? Osvaldo ahora se preocupa, en el trabajo no puede concentrarse. Siento que le preocupe, pero yo no quería esperar a que ahorráramos. El parto no se puede estirar, el tiempo apremia. ¿Qué tiempo? Si faltan todavía 6 meses, habríamos llegado. Concepción dio un sorbo al café y dejó la taza con un golpecito suave. Pero bueno, ya está, el dinero está transferido, el asunto hecho. Aunque para mí es un gasto de más. En mis tiempos todo era más sencillo. Llegabas a la maternidad, dabas a luz y te ibas a casa. Nada de habitaciones individuales ni lujos. Valeria terminó el pozole en silencio. Concepción se quedó otra hora, hablando de los vecinos, de la vecina doña Catalina cuya nieta había dado a luz hace poco, en una maternidad normal, por cierto, y todos contentos. ¿Para qué pagar de más? Cuando la suegra se fue, Valeria se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Le dolía la cabeza a reventar. Por dentro todo se le encogía de ofensa y cansancio. Sabía que Concepción no se calmaría. Para ella, el parto privado era un desafío a su experiencia de vida, a sus convicciones. Y presionaría hasta el final. Los días se arrastraban pesados. Valeria iba a trabajar a duras penas. Los compañeros intentaban no cargarla, pero trabajo había. Por las noches volvía a casa sin fuerzas. Osvaldo llegaba más tarde, cenaba y se iba a la habitación. Casi no hablaban.
Valeria se quedaba en el sofá, hojeaba foros de embarazadas, leía sobre maternidades y médicos. Encontró una clínica con buenas reseñas, una maternidad privada en el centro de Ciudad de México. Habitaciones individuales, médico asignado, posibilidad de parto acompañado con el marido o la madre, anestesia epidural si se deseaba. El precio, $12,000 por el paquete completo, exactamente lo que su padre había transferido. Valeria llamó a la clínica, pidió cita para una consulta y fue el sábado. La maternidad la recibió con pasillos blanquísimos, administradores amables y un olor a frescura en lugar de cloro. La doctora, una mujer de unos 40 años con un rostro agradable, la examinó, revisó los análisis y respondió a todas sus preguntas con calma y detalle. Puede firmar el contrato ahora o más adelante, más cerca del parto, dijo. Pero es mejor hacerlo con antelación, para que la conozcamos y la llevemos desde el principio. Valeria firmó el contrato ese mismo día y pagó el anticipo, $2,500, el resto podía abonarlo más adelante. Al salir de la clínica sintió alivio. Ahora todo estaba decidido. Daría a luz allí, en limpieza y tranquilidad, con un médico que estaría a su lado. En casa, Osvaldo estaba sentado en la cocina con el rostro sombrío. Concepción también estaba allí, friendo chuletas en la sartén. ¿Dónde has estado?, preguntó el marido sin levantar la vista. Fui a la maternidad, firmé el contrato. Concepción se dio la vuelta desde la estufa. ¿O sea que ya lo decidiste definitivamente? Pues muy mal. Yo di a luz a 4, todos en maternidades normales. Y nada, vivos y sanos. Concepción, respeto su experiencia, pero es mi decisión. Tuya, la suegra agitó la espátula. Pero una decisión tonta, en mi opinión. Dinero tirado. Osvaldo se levantó de la mesa. Bueno, ya que más da hablar. Si decidiste, decidiste. Pero luego no te quejes de que falta dinero. Valeria pasó a la habitación y se tumbó en la cama. Las lágrimas le apretaban la garganta, pero no quería llorar. Simplemente se quedó mirando al techo. Detrás de la pared se oían voces. Osvaldo y Concepción hablaban en voz baja. Valeria no distinguía las palabras, pero las entonaciones eran elocuentes. Hablaban de ella, eso seguro. Pasaron 2 semanas. El toxicosis por fin empezó a ceder. Los ataques de náusea se hicieron más raros, volvió el apetito. Valeria incluso ganó un par de kilos. La barriguita se redondeó un poco, aunque bajo la ropa suelta no se notaba. La doctora de la clínica dijo que todo iba bien. En la ecografía el bebé estaba activo, el corazón latía de manera regular. Osvaldo se fue ablandando poco a poco, se volvió más hablador, incluso bromeó un par de veces. Valeria se alegró, quizá todo se arreglaría, pero la alegría duró poco. Una noche apareció Concepción. Sin avisar, como siempre. Esta vez con una bolsa de empanadas y el rostro abatido. «Ay, hijos, perdonen que llegue tan tarde», suspiró al entrar al recibidor. «¿Es que ha pasado algo?». Osvaldo se sobresaltó. «Mamá, ¿qué pasó?». «Nada, una tontería», la suegra agitó la mano, pero los ojos estaban tristes. «No quería preocuparlos, pero ustedes son los míos, ¿de quién más voy a esperar apoyo?». Se sentaron en la cocina. Concepción se dejó caer pesadamente en la silla, sacó un pañuelo y se secó los ojos. «Ustedes saben que toda mi vida he vivido modestamente. Después de la muerte de tu padre, Osvaldo, la pensión alcanza solo para la comida y los servicios, no me permito nada extra. Por eso llevo ropa vieja, ya como 3 años. Pensaba, no importa, aguantaré, ya me renovaré algún día. Pero ahora el invierno está encima y mi abrigo ya está totalmente gastado. Está roto, entra el frío por todos lados. Me da miedo enfermarme, y no puedo, pronto tendré que cuidar a mi nieto». Osvaldo frunció el ceño, Valeria se puso alerta. «¿Cuánto cuesta el abrigo, mamá?», preguntó Osvaldo. «Ay, caro, Osvaldo. Miré en la tienda. Uno normal, caliente. Unos $1,000. Pero yo no puedo juntar ese dinero».
Y aquí estoy, pensando qué hacer. Tal vez encuentre algo en una tienda de segunda mano. Pero allí nunca se sabe quién lo usó. Osvaldo miró de reojo a su esposa. Valeria sintió como todo se le encogía por dentro. Mamá, ahora no tenemos dinero de sobra, dijo él con cuidado. El bebé viene en camino, los gastos son grandes. Sí, lo entiendo, Concepción se sorbió la nariz. Solo lo compartí. No pido nada, Dios me libre. Yo me las arreglaré como pueda. Tal vez le pida prestado a la vecina, aunque da apuro. Valeria se levantó en silencio de la mesa, fue a la habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. El corazón le latía con fuerza. Sabía a dónde apuntaba la suegra. Y sabía que ahora empezaría. 5 minutos después Osvaldo entró en la habitación. El rostro culpable, pero decidido. Valeria, tenemos que hablar. Sé de qué se trata, dijo Valeria en voz baja. Y la respuesta es no. Ni siquiera me escuchaste. Osvaldo, tu mamá quiere dinero. El dinero que mi padre me dio para el parto. ¿Lo entiendo bien? Él bajó la mirada. Bueno, no exactamente así. Es que mamá de verdad lo necesita. El abrigo está viejo, yo mismo lo he visto. Y el invierno será frío. Ella no puede pasar frío, tiene el corazón delicado. ¿Y qué propones? Pues tú tienes el dinero, $12,000. 2,500 ya los pagaste en la maternidad, el resto está ahí. Mamá pide 1,000. No es tanto. A ti todavía te quedarían 8,500. Eso alcanza para el parto. Valeria miró a su marido. En sus ojos había esperanza mezclada con culpa. Osvaldo, ese dinero es para mi salud, para la salud de nuestro hijo. No puedo darlo para un abrigo. Pero mamá no lo pide por capricho. Tiene frío. Ha dedicado toda su vida a nosotros, a sus hijos. Se negó a todo, y ahora que necesita ayuda, ¿vamos a darle la espalda? Osvaldo, entiendo que te dé pena tu mamá, pero entiéndeme tú a mí. El parto es algo serio. Necesito la seguridad de que todo saldrá bien. Ese dinero lo dio mi padre precisamente para eso. No para un abrigo, no para una reforma, sino para el parto. La maternidad te aceptará igual, por el seguro. Allí hay buenos médicos, todo irá bien. Eso ya lo hablamos. No quiero por el seguro. Osvaldo se sentó a su lado y le tomó la mano. Valeria, por favor. Entiende, mamá es para siempre. Ella nos crió, nos sacó adelante, y el parto es un solo día. Bueno, parirás en una sala compartida, ¿y qué? Todas así dan a luz. En cambio mamá estará abrigada, no se enfermará. ¿No quieres que pase frío? Valeria retiró la mano de un tirón. No puedo creer que estés diciendo esto. ¿De verdad crees que un abrigo es más importante que la salud de tu hijo? Yo no. Pero eso es exactamente lo que quieres decir. La voz de Valeria se quebró en un grito. Tu madre es más importante que todo. Quiso un abrigo y todos tienen que saltar. ¿Y yo qué? ¿Parir con dolor solo para que tu mamita ande envuelta en bisón? Valeria, no grites, mamá va a oír. Que oiga. A lo mejor así entiende lo que está haciendo. Osvaldo se levantó, el rostro se le ensombreció. Ahora no está siendo adecuada. Hormonas, embarazo, lo entiendo. Pero no toques a mi mamá. Ella no hace nada malo. Solo pidió ayuda. Eso es normal. Somos una familia. ¿Y yo qué, no soy familia? Valeria también se levantó. Soy tu esposa. La madre de tu hijo. ¿Por qué mis necesidades siempre van al último lugar? Porque tú exiges un capricho. El parto privado es un capricho. Mamá tiene razón, es dinero tirado, y un abrigo es algo necesario, práctico. Valeria se quedó en silencio, miraba a su marido y no lo reconocía. Ahí estaba él, rojo de rabia, defendiendo el derecho de su madre a ese dinero, al dinero que había dado su padre, y ni siquiera sentía vergüenza. Vete, dijo ella en voz baja. ¿Qué?
Vete de la habitación, necesito estar sola. Osvaldo se quedó un momento, luego se dio la vuelta y salió dando un fuerte portazo. Valeria se tumbó en la cama, se hizo un ovillo, las lágrimas corrían solas y ni siquiera intentó detenerlas. Simplemente yacía llorando, con la mano sobre el vientre. Desde la cocina se oían voces. Osvaldo y Concepción hablaban. Valeria no distinguía las palabras, pero el tono era indignado. Luego se oyó la puerta de entrada cerrarse de golpe, la suegra se fue. Osvaldo encendió el televisor, el volumen alto, deliberadamente alto. Valeria estuvo así una hora. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. El rostro hinchado, los ojos rojos. Sacó el teléfono, abrió la aplicación bancaria. $7,000 en la cuenta después de comprar cosas y muebles. Cerró la aplicación y volvió a tumbarse. La decisión estaba tomada. No daría el dinero. Que Osvaldo se enfade, que la suegra se ofenda. Es su salud, su hijo. Y ningún abrigo vale parir en una sala compartida con 8 camas. Los siguientes 3 días pasaron en una guerra fría. Osvaldo solo hablaba con ella cuando era necesario. Concepción no llamaba, un silencio elocuente. Valeria iba al trabajo, volvía, preparaba la cena. Comía sola. Osvaldo cenaba más tarde, cuando ella ya se iba a la habitación. Al cuarto día él llegó por la noche antes de lo habitual, se sentó frente a ella en la cocina y la miró con expresión pesada. Valeria, dejemos las emociones y hablemos simplemente. Está bien, Valeria dejó el teléfono. Mamá realmente lo necesita. No exagero. El abrigo está hecho polvo, el invierno será frío, los meteorólogos prometen heladas de hasta -10. Tiene 62 años, la salud ya no es la misma. Si se enferma, ¿quién tendrá la culpa? ¿Tú? Osvaldo, no estoy en contra de ayudar a tu madre. Pero no con ese dinero. Es dinero para el parto, dinero sagrado, si quieres. El hospital te aceptará por el seguro. Ya averigüé. En la Sexta Maternidad hay buenos médicos, equipamiento moderno. Allí dan a luz miles de mujeres y todas están contentas. ¿Para qué pagar si se puede gratis? Porque yo quiero. Valeria sintió que la voz volvía a quebrarse. Quiero una habitación individual. Quiero que el médico esté asignado a mí. Quiero anestesia si duele. Son deseos normales. Normales, pero caros. Y nosotros no tenemos ese dinero. Solo está el que dio tu padre. Y si damos una parte a mamá, todavía quedará mucho. Para el parto por el seguro no se necesita dinero, así que el resto quedará ahí. ¿Para qué dejarlo ahí si se puede ayudar a una persona? Valeria guardó silencio. Osvaldo continuó, piénsalo tú misma. El parto es un día, bueno, 2 o 3 con la recuperación, y mamá es para siempre. Nos ayudará con el nieto, se quedará con él mientras trabajamos. ¿De verdad quieres que pase frío y se enferme? No quiero que pase frío, pero tampoco quiero parir en el infierno. ¿Qué infierno ni qué nada? Osvaldo frunció el ceño. Exageras. Una maternidad normal, condiciones normales, millones de mujeres dan a luz así todos los días. Que den a luz, pero yo quiero otra cosa. Y yo quiero que mamá no pase frío. Osvaldo se levantó y dio unas vueltas por la cocina. Mira, hagámoslo así, le damos a mamá $1,000 para el abrigo, a ti te quedarán 8,500. Eso alcanza por si hace falta algo. Te prometo que estaré a tu lado, te apoyaré. Pero a mamá también hay que ayudarla. Es mi madre. No puedo ver cómo sufre. Valeria miró a su marido y vio en sus ojos una súplica mezclada con terquedad. No cedería, presionaría hasta que ella se rindiera. Necesito pensarlo, dijo cansada. Piénsalo. Pero no mucho, el invierno ya está cerca. Se fue a la habitación. Valeria se quedó sentada en la cocina. Afuera lloviznaba, el viento empujaba hojas mojadas por el asfalto. Miraba por la ventana y sentía cómo dentro se levantaba una ola de desesperación.
La estaban acorralando Osvaldo y su madre metódicamente, día tras día, y no sabía cómo salir. Por la noche llamó Concepción. Valeria contestó. Valeria, hijita, perdona que moleste, la voz de la suegra era baja, culpable. Estuve pensando, quizá no tengo razón al pedir. Ustedes son jóvenes, a ustedes mismos les falta dinero. Yo me las arreglaré sola. Tal vez le pida prestado a la vecina Teresa. Es buena, no se negará. Aunque a ella tampoco le va fácil, su marido murió hace poco, vive con una sola pensión. No importa, algo se me ocurrirá. Lo principal es que ustedes no se preocupen, y yo ya de alguna manera. Valeria apretó el teléfono. Concepción. No te preocupes, querida. De verdad no estoy ofendida. Entiendo que ustedes tienen sus gastos. Solo quería compartirlo, y no se enfaden con esta vieja. Bueno, me voy. Ya es hora de dormir. Cuídate, hijita. Concepción colgó. Valeria se quedó sentada con el teléfono en la mano, sintiendo como la culpa la corroía por dentro. La suegra no presionaba, no gritaba, simplemente sufría en silencio, y eso era aún más pesado. Osvaldo apareció en la puerta de la cocina. ¿Llamó mamá? Sí. ¿Y qué dijo? Que se las arreglará sola, que pedirá prestado a la vecina. Osvaldo suspiró pesadamente y se sentó frente a ella. Mira a lo que hemos llegado. Una persona mayor tendrá que ir por las casas pidiendo dinero, y nosotros lo tenemos ahí y no lo damos. Osvaldo, basta. Valeria sintió que algo se rompía dentro. Deja de chantajearme. No te chantajeo. Digo las cosas como son. Se quedaron sentados en silencio. La lluvia golpeaba la ventana. Valeria sentía cómo las fuerzas la abandonaban. Estaba cansada del toxicosis, del trabajo, de esas conversaciones interminables sobre el abrigo, cansada de resistir. Está bien, dijo en voz baja. $1000, pero eso es todo, ni un centavo más. Osvaldo saltó y la abrazó. Gracias, Valeria. No te arrepentirás, te lo prometo. Mamá será tan feliz. Valeria se quedó inmóvil, sin corresponder al abrazo. Por dentro estaba vacía. Se rindió. Entregó parte del dinero que le había dado su padre. Dinero que era para su tranquilidad, para su seguridad. Y ahora ese dinero iría a parar a un abrigo de piel. Al día siguiente Osvaldo transfirió $1000 a la tarjeta de su madre. Concepción llamó por la noche, agradeciendo con lágrimas en la voz. Valeria, hijita, gracias. Eres tan buena, tan atenta. Nunca lo olvidaré. Me compraré el abrigo y rezaré por ustedes todos los días. Valeria murmuró algo ininteligible y colgó. Se acostó en la cama y se tapó con la manta. No quería hablar con nadie ni pensar en nada. Simplemente se quedó mirando al techo. Una semana después Concepción vino de visita. Lucía un abrigo nuevo, largo, voluminoso, de pelaje brillante. Valeria lo entendió de inmediato, eso no costaba $1000, era mucho más caro. ¡Ay, qué belleza! Giraba la suegra en el recibidor, mostrando la compra. Osvaldo, mira qué guapa está mamá. Bisón natural. Era el último en la tienda, lo compré con descuento. ¿Cuánto costó? Preguntó Valeria en voz baja. Ah, una tontería, Concepción agitó la mano. $1000, como te dije. Valeria miró el abrigo con más atención. El pelaje era espeso, brillante, con un cuello alto y mangas con puños. Esos abrigos no cuestan menos de $6000. Concepción, ese abrigo cuesta más de $1000. La suegra se desconcertó un segundo y luego se echó a reír. Ay, ¿qué dices? Es que es de buena calidad, por eso parece caro. En realidad lo compré con descuento, tuve suerte. Osvaldo miraba a su madre con adoración. Mamá, te queda genial. ¿Verdad, Valeria? Valeria no respondió. Concepción se quitó el abrigo, lo colgó en el recibidor y pasó a la cocina.
Valeria se quedó de pie mirando ese abrigo. Por dentro hervía. Ella había dado $1000 y la suegra había comprado un abrigo de 6000 o más. ¿De dónde salió el dinero? ¿Lo había estado ahorrando y esos 5000 fueron solo un complemento? ¿O Osvaldo le dio más a escondidas? Por la noche, cuando Concepción se fue, Valeria le preguntó directamente a su marido, ¿le diste más de $1000? No. Osvaldo no levantó la vista del teléfono. Osvaldo, mírame. Él levantó la mirada. Le di 1000, como acordamos. ¿Entonces de dónde salió un abrigo de $6000? Dijo que lo compró con descuento. Osvaldo, no soy idiota. Los abrigos de bisón no se venden por $1000. Tal vez añadió de lo suyo. No sé. Valeria se dio la vuelta y se fue al baño. Cerró la puerta, abrió el grifo para no oír nada. Se sentó en el borde de la bañera y lloró. En silencio, para que Osvaldo no la oyera. La habían engañado. La suegra y su marido. Le sacaron el dinero para el abrigo y ahora le mentían a la cara. Se lavó la cara y salió. Osvaldo ya dormía, de espaldas a la pared. Valeria se acostó, se cubrió con la manta y puso la mano sobre el vientre. El bebé dentro se movió. Por primera vez. Un aleteo débil, casi imperceptible. Valeria se quedó inmóvil, sintiendo ese pequeño movimiento, vida dentro de ella, su hijo. Y entonces lo entendió, no volvería a rendirse. Dijeran lo que dijeran Osvaldo y su madre, no entregaría el resto del dinero. Que se enfadaran, que se ofendieran, pero su hijo nacería en condiciones normales, aunque para eso tuviera que ir contra todos. Pasaron 3 semanas más. El toxicosis desapareció por completo, el vientre se redondeó visiblemente. Valeria se compró su primera ropa de embarazada, unos vaqueros con banda elástica y una túnica amplia. Se sentía mejor, incluso volvió a sonreír. Osvaldo parecía haberse calmado, ya no sacaba el tema del dinero ni presionaba, incluso se volvió más atento, preguntaba cómo se sentía, traía fruta del supermercado. Valeria se alegraba con cautela, quizá por fin había entrado en razón. Pero una noche apareció Concepción. Sin abrigo, todavía hacía calor. Con cara triste y una bolsa de empanadas. «Hijos, ¿puedo pasar?», preguntó con voz culpable. «Claro, mamá, pasa». Osvaldo la abrazó y la llevó a la cocina. Se sentaron los tres. Concepción sacó las empanadas y las puso en los platos. Tenía aspecto desdichado. «¿Qué pasa, mamá?». Osvaldo se preocupó. «Nada, una tontería», la suegra agitó la mano, pero los ojos le brillaban de lágrimas. No quería preocuparlos. «Pero ustedes son los míos. Mamá, habla ya». Concepción sacó un pañuelo y se secó los ojos. «Ustedes saben que toda mi vida he ahorrado. La pensión es pequeña, no alcanza para todo. Quise darme al menos una alegría y decidí comprarme un abrigo. Ustedes me ayudaron. Yo añadí mis ahorros, pedí un poco prestado a Teresa. Compré el abrigo y pensé que al menos en la vejez me alegraría. Pero ahora pienso, ¿para qué necesito ese abrigo? Mi nieto va a nacer pronto, ustedes tendrán gastos enormes, y yo aquí paseándome con lujos. La conciencia no me deja en paz». Valeria sintió como todo se le encogía por dentro. Empezó. «Mamá, ¿qué tiene que ver eso?». Osvaldo miraba a su madre sin entender. «Tiene que ver, Osvaldo, con que soy una vieja egoísta. Ustedes necesitan ayuda y yo me compré un abrigo de $6000. Sí, lo confieso, no costó 1000, sino 6. Pedí prestado a Teresa, también a mi hermana. Pensé que luego lo devolvería de alguna manera, pero ahora entiendo que fue una tontería. Debería habérselo dado a ustedes. Para el niño». Osvaldo palideció. «Mamá, ¿estás endeudada?». «Debo $5000. Pensaba ir devolviendo poco a poco con la pensión, pero ayer Teresa insinuó que necesita el dinero con urgencia. Su marido murió, hubo funeral, quedaron deudas. Y yo le debo dinero y no tengo con qué pagar. Así que pienso,
tal vez vender el abrigo. ¿Pero quién comprará uno usado y además caro? Valeria se levantó de la mesa. Concepción, ese no es mi problema. La suegra se estremeció. No estoy pidiendo nada, Valeria. Solo lo compartí. No, si está pidiendo. Y de manera bastante clara. Valeria, no le hables así a mamá, la reprendió Osvaldo. No soy grosera. Digo la verdad. Valeria miró a la suegra. Usted tomó los $1000 que mi padre me dio para el parto, compró un abrigo carísimo, se metió en deudas y ahora ha venido por más. ¿Lo entiendo bien? Concepción rompió a llorar. No vengo por más. Simplemente no sé qué hacer. Teresa exige el dinero y no tengo de dónde sacarlo. Pensé que lo entenderían, que ayudarían, pero si no quieren, entonces no hace falta. Se levantó y agarró el bolso. Mamá, espera. Osvaldo se levantó de un salto. Valeria, di algo. ¿Qué se supone que debo decir? Valeria sentía cómo la rabia hervía por dentro. ¿Qué daré más dinero? ¿Para qué tu madre pague deudas que ella misma se buscó? Es mi madre. Me crió, lo dio todo por mí, ¿y tú le negarás ayuda? Sí, se la negaré. Porque es mi dinero. Dinero que me dio mi padre para el parto. Y no lo daré ni para un abrigo, ni para deudas, ni para nada más. Concepción sollozó y salió corriendo del departamento. Osvaldo miró a su esposa con odio. Eres una desalmada. No pensé que fueras así. Y yo no pensé que fueras un niño de mamá, dispuesto a vender a su esposa por un abrigo para su mamita. Osvaldo agarró la chaqueta y salió corriendo tras su madre. Valeria se quedó sola. Se sentó en el sofá y se cubrió la cabeza con las manos. El cuerpo le temblaba de rabia y de dolor. Osvaldo regresó 2 horas después. En silencio se acostó a dormir. Valeria yacía a su lado con los ojos abiertos. Entendía que esto no había terminado. Concepción no se calmaría hasta quedarse con todo el dinero. Y Osvaldo la apoyaría, como siempre. Y ella, Valeria, quedaría como la culpable, avara, insensible, egoísta. Al día siguiente Osvaldo se fue a trabajar sin despedirse. Por la noche volvió tarde y se acostó enseguida. Valeria intentó hablarle, él se daba la vuelta. Así pasó una semana. Un silencio pesado, lleno de tensión. Valeria iba al trabajo, volvía, cocinaba. Comía sola. Osvaldo llegaba más tarde, cenaba en la cocina sin entrar en la habitación. Casi no se veían. Concepción no llamaba. Valeria sabía que la suegra se había ofendido de muerte y ahora castigaría con silencio hasta que Valeria cediera. Pero Valeria no pensaba ceder. El dinero estaba en la tarjeta, intocable. $8.500 después de haber dado 1,000 para el abrigo. Eso debía alcanzar para los gastos restantes de la clínica, para las cosas del bebé, para imprevistos. No daría ni un centavo más. Pasaron otras 2 semanas. El vientre crecía, el bebé se movía cada vez más. Valeria acudía a los controles programados en la clínica, la doctora decía que todo iba de maravilla. Faltaban 4 meses para el parto. El tiempo volaba. Osvaldo poco a poco se fue ablandando, volvió a hablarle, incluso la abrazó un par de veces. Valeria se alegraba con cautela. Tal vez por fin todo se arreglaría, tal vez podrían prepararse juntos para el parto, como una familia normal. Pero dentro vivía una inquietud difusa. Algo le decía que era la calma antes de la tormenta. Y la tormenta no se haría esperar. Noviembre dio paso a diciembre, afuera cayó la primera nieve, y Valeria estaba de pie junto a la ventana viendo cómo los copos blancos cubrían el patio. El vientre se había redondeado notablemente, ya vestía ropa de embarazada, vestidos y túnicas holgadas. El bebé se movía activamente, sobre todo por las noches. Valeria ponía la mano sobre el vientre y sentía esos empujones, cada vez el corazón se le llenaba de ternura. Osvaldo parecía haberse resignado. Ya no sacaba el tema del dinero, incluso empezó a ayudar en casa, lavaba los platos, sacaba la basura. Concepción también se tranquilizó,
llamaba pocas veces y venía aún menos. Cuando venía, se comportaba con una cortesía marcada, pero fría. Valeria sentía esa frialdad, pero prefería no prestarle atención. Lo importante era que la suegra no volviera con peticiones. Dejó el trabajo. Valeria se fue de baja por maternidad a mediados de diciembre. Por fin podía descansar, dormir bien, dedicarse a preparar el parto. Hizo una lista de compras: cuna, cochecito, pañales de tela, camisitas, pañales desechables. Osvaldo prometió ayudar con la elección, pero lo posponía todo. Todavía hay tiempo de sobra, llegamos, decía despreocupado. Valeria decidió no esperar y fue sola a la tienda infantil. Caminaba entre los pasillos, miraba la ropita diminuta, los cochecitos de distintos modelos. La vendedora, una chica joven con una sonrisa amable, la ayudó a elegir una cuna de madera clara y un cochecito transformable de color gris. Valeria pagó las compras con su tarjeta, la misma donde estaba el dinero de su padre. Después de todo quedaban unos $6,000. Por la noche los repartidores trajeron la cuna. Valeria y Osvaldo la montaron juntos. Él atornillaba, ella le pasaba las piezas. Por primera vez en mucho tiempo hacían algo juntos, casi sin discutir. La cuna quedó en un rincón de la habitación, blanca y acogedora. Valeria la arregló con ropa de cama nueva con ositos, colgó un móvil con conejitos y se quedó mirando, imaginando cómo pronto dormiría allí su bebé. «Quedó bonita», dijo Osvaldo, abrazándola por detrás. «Sí», Valeria se apoyó en él, «pronto estará aquí». «¿Tienes miedo?» «Un poco. Pero en la clínica hay buenos médicos, todo irá bien». Osvaldo se tensó, pero no dijo nada. Valeria sintió esa tensión, pero decidió no estropear el momento. Hacía tiempo que no estaban tan cerca. Al día siguiente llamó Concepción. La voz era cálida, casi cariñosa. «Valeria, ¿cómo te sientes? ¿No te molesta nada?» «No, todo bien», respondió Valeria con cautela. «Qué bien. Oye, estuve pensando, hace tiempo que no vamos juntas de compras. ¿Qué tal si vamos? Miramos cositas para el bebé, te ayudo a elegir. Tengo experiencia, crié a 4, sé que hace falta y que es un gasto inútil». Valeria dudó. Por un lado, no quería volver a sumergirse en la compañía de la suegra, por otro, tal vez era un intento de arreglar la relación. «Está bien», aceptó. «¿Cuándo?» «Hoy mismo. Ahora estoy libre, tú parece que también. Nos vemos en el centro comercial Poliforum, dentro de 1 hora». Valeria se abrigó bien, la chaqueta de embarazada que había comprado recientemente, bufanda, gorro. Afuera hacía fresco, el viento arrastraba hojas por el asfalto. Llegó al centro comercial y salió al punto acordado. Concepción ya estaba en la entrada, envuelta en aquel mismo abrigo de bisón. El pelaje brillaba bajo el sol invernal. Valeria sintió un pinchazo en el pecho, pero sonrió. «Hola, Concepción». «Hola, hijita». La suegra la besó en ambas mejillas. «Ay, cómo ha crecido la barriguita. Ya falta poco, ¿verdad? Todavía 2 meses y medio. Se pasarán volando, ni te darás cuenta. Vamos. Conozco una buena tienda aquí cerca, los precios son normales y hay buena variedad». Entraron en una tienda infantil en la primera planta del centro comercial. Concepción tomó enseguida la iniciativa, llevaba a Valeria por los pasillos, le mostraba cosas y comentaba. «Aquí están las camisitas, coge unas 10, no menos. El bebé regurgita mucho, habrá que cambiarlo varias veces al día. Estas coge de algodón, nada de sintéticos, la piel es delicada, le saldrán rosaduras. Y estos son los pantaloncitos, también unos 10. Y gorritos, sin falta. Yo a los míos siempre les ponía gorrito, incluso en casa, la cabeza tiene que estar caliente». Valeria iba colocando las cosas en la cesta en silencio. Concepción continuaba. «Esto no lo cojas, es caro y no sirve para nada. El sobre para la salida del hospital es una tontería. Te lo pones una vez y ya está. Mejor gastar en algo útil. Y estos bodys modernos también sobran.
camisitas y pantaloncitos, y ya está todo el armario. ¿Para qué pagar de más? Valeria escuchaba y asentía. La suegra estaba claramente en su elemento, aconsejaba, enseñaba, elegía. Pero no lo hacía con maldad, sino más bien de forma maternal. Tal vez de verdad quería ayudar. Estuvieron en la tienda unos 40 minutos. La cesta se llenó de cosas, camisitas, pantaloncitos, gorritos, pañales de tela. Concepción añadía algo de vez en cuando. Esto seguro que hace falta. Y esto, y esto. Créeme, sin esto no se puede. En la caja Valeria pagó con la tarjeta. La suma fue considerable, $450. Concepción estaba a su lado, asintiendo con aprobación. Muy bien, ya te abasteciste. Así al menos para el principio alcanza. Porque luego dan a luz y corren en pánico, no tienen nada. Salieron de la tienda con 3 bolsas enormes. Concepción propuso entrar en un café a tomar algo. Valeria aceptó, estaba cansada, le dolían las piernas. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidieron café y pasteles. Bueno, ya compramos todo, la suegra dio un sorbo al café y suspiró satisfecha. Ahora se puede descansar. Por cierto, Valeria, quería hablar contigo. ¿En serio? Valeria se puso en alerta. Aquí viene. Te escucho. Concepción guardó silencio un momento, giró la cucharilla en la taza. Sabes, nunca he vivido a costa de otros. Siempre me he abierto camino sola, siempre he trabajado por mi cuenta. Y crié a mis hijos sola después de que murió mi marido. Osvaldo tenía 12 años, los demás aún menos. Trabajaba en 2 empleos para alimentarlos, vestirlos y mandarlos a la universidad. Nunca le pedí nada a nadie, me arreglaba con lo mío. Valeria guardaba silencio, escuchando. Pero ahora ya soy vieja, la pensión es pequeña, no tengo fuerzas como antes. ¿Y esta historia del abrigo? Concepción suspiró. De verdad me metí en deudas. Pensé que podría devolver poco a poco, con la pensión. Pero Teresa exige todo de golpe. Ella misma necesita el dinero. No sé qué hacer. De verdad, no lo sé. Concepción, entiendo que lo esté pasando mal, pero no puedo ayudarle. Mi dinero es para el parto, para el niño, no para deudas. No te pido que lo des todo, solo. La suegra levantó la vista. En sus ojos había una súplica tan intensa que Valeria sintió como algo se le encogía por dentro. Solo dame $3,500 más, pagaré la deuda a Teresa y ya está. Nunca más pediré nada, lo juro. Tú entiendes que no tengo a dónde ir. Osvaldo está preocupado, no puede concentrarse en el trabajo. Por mi culpa lo pasa mal. Valeria apretó la taza entre las manos. No. Lo siento, pero no. Concepción se quedó en silencio. Su rostro se volvió de piedra. Terminó el café, se levantó y se puso el abrigo. Entiendo. Bueno, gracias al menos por la compañía. Se dio la vuelta y salió del café. Valeria se quedó sentada mirando por la ventana. La suegra caminaba por la calle, recta y orgullosa con su abrigo caro. Valeria sintió sentimientos encontrados, lástima, rabia, culpa. Pero no cambió su decisión. No daría el dinero. Ya basta. En casa le contó a Osvaldo sobre el encuentro. Él escuchó en silencio y luego suspiró pesadamente. ¿Así que le dijiste que no? Sí. Valeria, mamá está desesperada. De verdad le amenazan problemas. Teresa no bromea. Puede llevarla a juicio por la deuda. Que la lleve. No es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Es mi madre. Y yo soy tu esposa y llevo a tu hijo dentro. ¿Por qué tu madre siempre es más importante? Osvaldo se levantó y empezó a caminar por la habitación. No lo entiendes. Mamá me crió, me dio educación, lo dio todo. No puedo dejarla en la miseria. No te pido que la dejes. Que venda el abrigo, si la situación es tan grave, o que lo devuelva a la tienda. Usado no lo aceptarán. Y venderlo.
¿Quién lo comprará a un precio decente? Que lo venda por lo que sea, es su problema, Osvaldo. Ella sola se metió en deudas, que sola salga de ellas. Osvaldo se detuvo y miró a su esposa con una expresión extraña. Valeria no lograba entender si era rabia, decepción o algo más. Está bien, dijo él en voz baja. Si así lo decidiste, así será. Se fue a la cocina. Valeria se quedó sentada en el sofá, sintiendo como todo por dentro se le encogía de ansiedad. Ese tono, esa sumisión silenciosa, era una mala señal. Osvaldo no se había rendido. Estaba tramando algo. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Osvaldo iba a trabajar y regresaba tarde. Valeria preparaba la cena, comían en silencio. Por las noches él se quedaba con el teléfono, escribiéndose con alguien. Valeria no preguntaba, no quería nuevas peleas. Concepción no llamaba ni venía. Valeria sabía que su suegra se había ofendido definitivamente y ahora esperaba que ella misma fuera a pedir perdón. Pero Valeria no pensaba hacerlo. Estaba cansada de ceder, cansada de hacer concesiones. Pasó una semana. Valeria se despertó por la mañana con náuseas, por primera vez en mucho tiempo. Corrió al baño, pero la sensación pasó rápido. Seguramente había comido algo en mal estado el día anterior. Se lavó la cara y fue a la cocina. Osvaldo ya se estaba preparando para irse a trabajar. ¿Cómo dormiste?, preguntó sin mirarla. Normal. ¿Quieres café? No, llego tarde. Agarró la chaqueta y se fue. Valeria se quedó sola, se sentó a la mesa y se sirvió café. Se sentía agotada, aunque había dormido toda la noche. Seguramente era por el embarazo, en el tercer trimestre el cansancio llegaba en oleadas. Decidió recostarse un poco, descansar. Encendió el televisor, puso alguna película y se tumbó en el sofá, tapada con una manta. Pero no lograba dormirse, los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo vivirían tras el parto? Osvaldo estaba claramente resentido, la suegra hostil. Y por delante estaba el nacimiento del bebé, noche sin dormir, nuevas preocupaciones. ¿Podrían con todo juntos? Cerca del mediodía llamó su amiga Marisol. Habían estudiado juntas en la universidad y luego se habían separado. Marisol se mudó a Guadalajara, pero hablaban con frecuencia. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Bien, ya en el tercer trimestre. Pronto daré a luz. ¡Ay, qué rápido! ¿En qué maternidad vas a dar a luz? Valeria dijo el nombre de la clínica. Marisol silbó. ¡Qué bien! Allí debe de ser caro. Sí, $12,000. Pero mi papá me ayudó. Qué suerte tener quien ayude. A mí nadie me ayudó, di a luz por el seguro. Fue una pesadilla, la verdad. Una sala compartida con 8 personas. Todas gritaban, parían al mismo tiempo. Luego tardé un mes en recuperarme. Valeria se estremeció. Sí, he leído reseñas. Por eso decidí hacerlo privado. Hiciste bien. No hay que ahorrar en la salud. El parto es algo serio. Charlaron unos 20 minutos más y se despidieron. Valeria colgó y se quedó pensativa. Marisol había dado a luz por el seguro y se arrepentía. ¿Cuántas historias así había leído en los foros, chicas escribiendo sobre condiciones horribles, médicos indiferentes, complicaciones posparto por mala atención? No, había tomado la decisión correcta. El parto privado no era un capricho, era una necesidad. Por la noche regresó Osvaldo. Tenía una expresión extraña, culpable y al mismo tiempo decidida. Valeria se puso alerta de inmediato. ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo bien? Osvaldo, veo que no está bien. Habla. Se quitó la chaqueta, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago, dejó el vaso y se volvió hacia ella. Valeria, he estado pensando. Mamá y yo hablamos y decidimos. En fin, decidimos que no necesitas un parto privado. Valeria se quedó helada. ¿Qué?
Es un gasto innecesario. El hospital te aceptará por el seguro, allí hay buenos médicos. ¿Para qué pagar de más? Mamá tiene razón, es un capricho. Osvaldo, esto ya lo hemos hablado. 1000 veces. Lo hablamos, pero cambié de opinión. Creo que está mal gastar tanto dinero en un solo día. Es mejor usarlo en algo realmente necesario. Valeria sintió cómo la sangre le golpeaba las sienes. ¿En qué, por ejemplo? ¿En el abrigo de tu madre? ¿En sus deudas? ¿En el niño? ¿En nuestra familia? ¿En el futuro? Osvaldo, ese dinero lo dio mi padre específicamente para el parto. No tengo derecho a gastarlo en otra cosa. Si lo tienes. Es tu dinero, haz con él lo que quieras. Pero yo, como marido y padre del niño, te digo, el parto privado es innecesario. Da a luz por el seguro. Valeria se levantó del sofá y se acercó a él. ¿No me escuchas o no quieres escucharme? Voy a dar a luz de forma privada porque así me siento más tranquila, porque quiero condiciones normales. Y tu opinión no me importa. ¿No te importa mi opinión? Osvaldo apretó los puños. Soy el marido, el padre, tengo derecho a opinar. Lo tienes. Pero no en este asunto. La que va a parir soy yo, no tú. La decisión es mía. Está bien, Osvaldo asintió. Si la decisión es tuya, entonces pare sola. Yo me lavo las manos. Se fue a la habitación dando un portazo. Valeria se quedó en la cocina, temblando de pies a cabeza. Dentro de ella rugía una tormenta, rabia, dolor, miedo. Osvaldo se había puesto abiertamente del lado de su madre. Ya no lo ocultaba ni lo disimulaba. Simplemente lo dijo, estoy en contra, haz lo que quieras. Sacó el teléfono, quiso llamar a su padre. Luego se arrepintió. No quería preocuparlo ni cargarlo con sus problemas. Se las arreglaría sola. De algún modo. Esa noche Valeria no durmió. Estuvo acostada mirando el techo. Osvaldo roncaba a su lado, de espaldas a la pared. Pensaba en cuánto había cambiado todo en esos meses. Cuando supo que estaba embarazada, era feliz. Creía que su marido compartiría esa alegría, que juntos pasarían por todo. Pero ocurrió lo contrario. Osvaldo se volvió un extraño, la suegra se convirtió en enemiga. Y ella se quedó sola, con un vientre en el que crecía un hijo. Por la mañana se despertó con un dolor agudo en la parte baja del abdomen. Gritó y se llevó la mano al costado. Osvaldo se despertó. ¿Qué pasa? Duele. Abajo del vientre. Se levantó asustado. ¿Mucho? Sí. ¿De repente? Tenemos que ir al hospital. Rápido, vístete. Llamaron un taxi y, 10 minutos después, estaban en el hospital más cercano. A Valeria la acostaron en una camilla, la examinó la médica de guardia. Le hicieron una ecografía. La doctora la tranquilizó. Tono uterino. Suele pasar en estas semanas. No es grave, pero necesita quedarse un par de días en observación. Le voy a dar ingreso en el hospital de día. A Valeria la llevaron a una habitación en el tercer piso. Osvaldo estaba sentado a su lado, sujetándole la mano. Todo va a estar bien, decía. Lo principal es mantener la calma, no te preocupes. Valeria asentía. El dolor desapareció después de la inyección, pero el miedo seguía ahí. ¿Y si era algo serio? ¿Y si al bebé le pasaba algo? Osvaldo se quedó con ella hasta la noche y luego se fue. Tenía que trabajar por la mañana, prometió volver al día siguiente. Valeria se quedó sola en una habitación de 4 camas. 2 estaban ocupadas. En una había una chica de unos 25 años, en la otra una mujer mayor. Ambas embarazadas, ambas con algún problema. La chica, se llamaba Elena, resultó ser muy habladora. Contó que era su tercer embarazo, los 2 anteriores habían terminado en abortos espontáneos. Ahora estaba ingresada para conservar el embarazo, tenía miedo incluso de moverse. Los médicos decían que todo iría bien si cumplía el reposo. Pero tengo miedo, confesaba.
Mucho miedo. No quiero volver a perderlo. Valeria la escuchaba con empatía. Sus propios problemas le parecían pequeños frente al dolor ajeno. La mujer mayor, doña Rosario, también contó su historia. Tenía 42 años, el embarazo era tardío, no planeado. Su marido estaba en contra, quería que abortara. Pero ella decidió dar a luz. Quizás sea la última oportunidad, decía. Mi hijo mayor ya tiene 20 años, es adulto. Y aquí, una felicidad así, otro bebé. Que el marido refunfuñe, cuando nazca, lo querrá. Valeria estaba acostada pensando en su situación. Osvaldo no estaba en contra del niño, pero sí del parto privado. La suegra había convertido todo en una lucha por el dinero. Y ella estaba en medio, embarazada y vulnerable. Al tercer día le dieron el alta. La doctora dijo que el tono había bajado, que no había amenaza, pero que debía cuidarse, nada de estrés, más descanso, menos nervios. Valeria lo prometió. En casa la recibió Osvaldo. Estaba inusualmente cariñoso, la abrazaba, la besaba, decía que se había asustado mucho. Valeria se ablandó. Quizá esta situación lo había hecho reflexionar. Quizá había entendido que lo principal no era el dinero ni su madre, sino la familia. Pero por la noche llegó Concepción. Sin avisar, como siempre, con una olla de caldo de pollo y el rostro preocupado. Valeria, ¿cómo estás? Osvaldo me dijo que estuviste en el hospital. Dios mío, cuánto me preocupé. Valeria agradeció la sopa y la invitó a la cocina. Concepción se sentó enfrente y sirvió el caldo en los platos. Come, come, ahora necesitas fuerzas. Seguramente te alteraste demasiado y por eso el tono. Los nervios son el peor enemigo de las embarazadas. Yo di a luz a 4. Siempre procuré no ponerme nerviosa. Aunque motivos no faltaban. Mi marido bebía, no había dinero. Pero yo me mantenía firme, entendía que el bebé necesitaba tranquilidad. Valeria comía en silencio. Concepción continuó, ¿sabes? He estado pensando. Tal vez no empezamos con buen pie. Quizá presioné demasiado con lo del parto. Perdóname si fue así. Yo solo quiero lo mejor, hablo desde la experiencia. Valeria levantó la mirada. Concepción, valoro su experiencia, pero la decisión sigue siendo mía. Sí, sí, claro, la suegra asintió. No discuto. Da a luz como quieras. Solo que. Ya sabes, Valeria, me preocupo por ti. De verdad me preocupo. Eso de los partos privados. Dicen que allí los médicos no siempre están bien cualificados. En las maternidades públicas al menos tienen más experiencia. Atienden a muchas parturientas, tienen la mano hecha. Valeria dejó la cuchara. He elegido una buena clínica. Allí trabajan médicos con mucha experiencia. Bueno, si estás segura. Concepción suspiró. Aunque yo, en tu lugar, lo pensaría. ¿Y si algo sale mal? En una clínica privada no siempre se puede llamar rápido a una ambulancia si hay complicaciones. En cambio, en una maternidad pública todo está cerca, reanimación, quirófano. Valeria sintió como la irritación empezaba a hervir por dentro. Concepción, basta. Ya lo decidí. El tema está cerrado. La suegra apretó los labios. Está bien, está bien. Yo no insisto. Solo comparto mi experiencia. Terminó el caldo, se levantó y empezó a recoger sus cosas. En el umbral se volvió. Por cierto, Valeria, si después del parto sobra dinero. ¿Quizá podrías ayudar con las deudas? Es que Teresa ya me tiene agotada, llama todos los días. Valeria cerró la puerta sin responder. Apoyó la frente en ella y cerró los ojos. No se iban a detener. Golpearían hasta el final. La suegra y Osvaldo, hasta conseguir lo que querían. Pasó otra semana. Valeria intentaba ponerse menos nerviosa y descansar más. Paseaba por el parque, leía libros, veía series. Osvaldo se comportaba de forma discreta, no sacaba el tema del dinero.
Concepción tampoco llamaba. Valeria esperaba que, por fin, hubiera llegado una tregua. Pero una noche, cuando estaba recostada en el sofá viendo una película, Osvaldo llegó y se sentó a su lado. Tenía el rostro serio. Valeria, tenemos que hablar. Valeria apagó el televisor. Te escucho. He calculado nuestros gastos. Después del parto necesitaremos mucho dinero, pañales, fórmulas, ropa, médicos. Yo solo no podré con todo, el sueldo no es infinito. Y tú estarás de baja, la ayuda es una miseria. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué hay que ahorrar? En todo. También en el parto. Valeria se levantó del sofá. Osvaldo, no empieces otra vez. No empiezo, digo la verdad. Él también se levantó. Vamos a tener un hijo. Necesita dinero, mucho dinero. ¿Y tú quieres $12,000 para un solo día? Es una locura. Es mi decisión. Y no estoy de acuerdo. Osvaldo alzó la voz. Soy el padre y tengo derecho a decidir cómo se gasta el dinero en esta familia. Ese dinero es de mi padre. No es tuyo ni familiar, es mío. Eres mi esposa, así que el dinero es común. No. Gritó Valeria. Ese dinero es mío y lo gastaré como yo quiera. Osvaldo agarró el teléfono de la mesa y lo lanzó contra la pared. Se hizo pedazos. Valeria dio un salto atrás. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Gritaba Osvaldo. Mi madre está endeudada. A nosotros mismos nos falta dinero. Y tú te empeñas como una mula. Parto privado, parto privado. ¿A quién le importa tu parto? Da a luz por el seguro y deja de inventar. Valeria guardaba silencio, miraba a su marido y no lo reconocía. Frente a ella había un extraño, rojo de rabia, con el rostro desencajado. ¿Sabes qué? Dijo en voz baja. Lárgate. ¿Qué? Lárgate de aquí. No quiero verte. Osvaldo se quedó de pie, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta, agarró la chaqueta y salió volando del departamento, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Valeria se dejó caer en el sofá. El cuerpo le temblaba. En la parte baja del abdomen apareció un dolor sordo. Otra vez el tono. Se puso la mano sobre el vientre, intentó calmarse, respirar despacio, profundamente. El bebé se inquietó, empezó a moverse. Valeria acariciaba el vientre y susurraba, todo está bien, mamá está aquí. Media hora después el dolor pasó. Valeria se levantó y recogió los restos del teléfono de Osvaldo, la pantalla hecha añicos, la carcasa rota. Los metió en una bolsa y los tiró a la basura. Osvaldo regresó de noche. Valeria no dormía, estaba acostada en la oscuridad con los ojos abiertos. Oyó cómo entraba, se desvestía y se acostaba a su lado. En silencio se giró hacia la pared. Ella no habló, simplemente yacía mirando la oscuridad. Por la mañana Osvaldo se fue temprano al trabajo sin despedirse. Valeria se levantó, preparó el desayuno y comió sola, sintiéndose vacía. Todo lo que había entre ellos estaba destruido. Su marido se había convertido en enemigo y ella no sabía cómo arreglarlo. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Durante el día llamó Concepción. Su voz era severa. Valeria, ¿qué son esos ataques de histeria? Osvaldo está hecho un manojo de nervios, no puede concentrarse en el trabajo. La histeria la armó él, no yo. Porque tú lo llevaste al límite, te empeñaste como una mula y no quieres escuchar argumentos razonables. ¿Argumentos razonables? Valeria sintió que la rabia volvía a hervir. Ustedes quieren que entregue el dinero para su abrigo y sus deudas y que yo dé a luz en el infierno. ¿Qué infierno ni qué nada? Se indignó la suegra. Una maternidad normal, condiciones normales. Yo di a luz allí a 4. Pues de a luz al 5 con gusto, y yo daré a luz como yo quiera. Valeria colgó. Las manos le temblaban. Se sentó en el sofá y se cubrió la cabeza con las manos. No podía más. Estaba cansada de esta guerra.
Solo quería dar a luz y empezar una vida normal. Pero faltaban 2 meses para el parto. 2 meses de este infierno. Por la noche Osvaldo llegó sobrio, pero sombrío. Se sentó frente a ella en la cocina. Valeria, te lo pregunto por última vez, ¿vas a dar el dinero o no? No. Entonces da a luz sola. Yo no iré al hospital. Valeria lo miró. Si no vas, no vayas. Me las arreglaré sin ti. ¿Te las arreglarás?, se burló Osvaldo. Ya veremos cómo te las arreglas. Se levantó y se fue a la habitación. Valeria se quedó sentada en la cocina. Por dentro estaba vacía. Entendió que el matrimonio había terminado. Tal vez oficialmente aún eran marido y mujer, pero en la práctica eran extraños. Y el niño nacería en esa familia destruida. Sacó el teléfono y abrió el contacto de su padre. Quiso llamar y contarle todo, pero no se atrevió. No quería preocuparlo ni cargarlo con problemas. Se las arreglaría sola. De alguna manera. Pasaron unos días más. Osvaldo casi no estaba en casa. Se iba temprano y volvía tarde. Valeria sospechaba que dormía en casa de su madre. No preguntó ni aclaró nada. Simplemente vivía su vida y se preparaba para el parto. Preparó la bolsa para el hospital. Metió sus cosas y las del bebé, los documentos, el teléfono, y dejó la bolsa en el recibidor para poder agarrarla y salir en cualquier momento. Faltaban 6 semanas para el parto. La doctora decía que todo iba bien, que el bebé se desarrollaba con normalidad. Valeria creía que todo saldría bien. Lo principal era no ponerse nerviosa. Pero una mañana, al despertarse, descubrió que Osvaldo no estaba en casa. Sus cosas estaban en su sitio, el teléfono no contestaba. Se preocupó y llamó a Concepción. Hola, Concepción, ¿Osvaldo está con usted? No, ¿por qué? No durmió en casa y no contesta el teléfono. Qué raro, en la voz de la suegra se notó preocupación. ¿Quizás se quedó en el trabajo? ¿Hasta la mañana? Lo dudo. Entonces no sé. Llama a sus compañeros, quizá ellos sepan algo. Valeria llamó a la oficina de Osvaldo. La secretaria respondió que Osvaldo no había ido a trabajar el día anterior, había dicho que estaba enfermo. Valeria colgó. El corazón le latía con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Cerca del mediodía Osvaldo apareció. Entró en casa. Tenía un aspecto desaliñado, la camisa arrugada, la cara sin afeitar, los ojos rojos. ¿Dónde estabas?, preguntó Valeria. Con un amigo. Estuvimos sentados, bebimos. ¿Hasta la mañana? Sí, hasta la mañana. ¿Problemas? Valeria guardó silencio. Osvaldo fue al baño y se encerró. Se oyó cómo encendía la ducha. Valeria estaba sentada en la cocina, sintiendo como todo se le venía abajo por dentro. Bebía, pasaba la noche quién sabe dónde, y no le importaban ni ella, ni el niño, ni la familia. Cuando Osvaldo salió del baño, ella preguntó directamente, ¿ya no me quieres? Él la miró largo rato. No lo sé, Valeria. Sinceramente, no lo sé. Has cambiado, te has vuelto dura, testaruda. Te da igual todo el mundo, solo importan tus deseos. ¿Y tú pensaste en mis deseos siquiera una vez? Pensé. Y llegué a la conclusión de que son un capricho. El parto privado lo quieres para reafirmarte, no por el niño. No es verdad. Sí lo es. Quieres demostrar que eres mejor que los demás, que te lo puedes permitir, y en realidad solo estás gastando el dinero de tu padre en tonterías. Valeria se levantó. Vete. ¿Qué? Vete del apartamento. No necesito un marido así. Osvaldo sonrió con ironía. El apartamento es alquilado y el contrato está a mi nombre. Así que eres tú la que tiene que irse, no yo. Valeria guardó silencio. Tenía razón. Él alquilaba el piso, el contrato estaba a su nombre. Jurídicamente ella no era nadie allí. Está bien, dijo en voz baja. Me iré.
Hoy mismo. Entró en la habitación, sacó la maleta. Empezó a meter cosas, ropa, cosméticos, documentos. Osvaldo estaba en la puerta, mirando. ¿Hablas en serio? Absolutamente. ¿Y a dónde irás? A casa de mi padre. Ajá, con papá, claro. De todos modos no puedes sin él. Valeria no respondió. Terminó de empacar, cerró la maleta, se vistió, tomó la bolsa del hospital y la maleta grande con sus cosas. Pasó junto a Osvaldo hacia el recibidor. Valeria, espera. Él la agarró del brazo. No te vayas, hablemos con calma. No tengo nada que hablar contigo. Valeria, no quise hacerte daño, solo estoy cansado de estas peleas. Busquemos un compromiso. ¿Qué compromiso? Tú quieres que entregue el dinero y yo no. Es un callejón sin salida. Bueno, no todo el dinero, una parte. Al menos $15,000 para mamá y el resto para tu parto. Valeria se soltó bruscamente. No. Ni un centavo. Abrió la puerta y salió. Osvaldo no fue tras ella. Valeria bajó las escaleras y salió a la calle. El aire fresco le golpeó el rostro. Llamó a un taxi por la aplicación. A los 5 minutos llegó el coche. Valeria se sentó en el asiento trasero y dio la dirección de su padre. El conductor, un hombre de unos 50 años con rostro amable, la miró por el espejo retrovisor. Señorita, ¿está todo bien? Valeria asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas la ahogaban, pero se contenía. Llegaría a casa de su padre y allí lloraría. Su padre vivía en las afueras de Ciudad de México, en una casa particular. Un chalet de 2 plantas con un pequeño terreno. Después de la muerte de su madre vivía allí solo, no quiso venderla. Demasiados recuerdos. El taxi llegó a la casa al cabo de 1 hora. Valeria pagó, bajó, se acercó a la reja y tocó el timbre. Su padre abrió al minuto, al ver a su hija con las maletas lo entendió todo de inmediato. Hija mía, ¿qué pasó? Valeria no aguantó más. Se lanzó hacia él, lo abrazó y rompió a llorar. Eusebio la abrazó y le acarició la espalda. Tranquila, tranquila, todo estará bien. Entremos, me lo contarás. Entraron en la casa. El padre la llevó a la sala, la sentó en el sofá, trajo café y se sentó a su lado. Cuéntame. Y Valeria lo contó todo. Sobre la suegra, el abrigo, la presión constante, las peleas con Osvaldo. Las palabras fluían solas, no podía parar. Eusebio escuchaba en silencio, su rostro se endurecía con cada minuto. ¿Y todo este tiempo te callaste? Dijo cuando su hija terminó. ¿No me dijiste nada? No quería preocuparte. Pero preocuparte a ti, eso sí. El padre se levantó y empezó a caminar por la habitación. Entonces será así. Te quedas aquí, hasta el parto y después. Con tu marido me encargaré yo. Papá, no hace falta. Valeria, te di ese dinero para el parto, para tu salud y la de mi nieto, y esos 2 lo usaron para un abrigo y encima quieren más. ¿Crees que lo voy a dejar así sin más? ¿Y qué vas a hacer? Eusebio miró a su hija. En sus ojos había acero. Ya lo verás. Y ahora ve a acostarte, descansa. No debes ponerte nerviosa. Valeria se acostó en su antigua habitación del 2º piso. Su padre la había conservado tal como era, la cama con la colcha rosa, el armario con libros infantiles, las fotos en las paredes. Se metió bajo la manta. Por primera vez en muchos días sentía paz. Aquí estaba a salvo, su padre estaba cerca, todo iba a estar bien. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Valeria descansaba, paseaba por el terreno, ayudaba a su padre en casa. Eusebio le preparaba comida saludable y se aseguraba de que durmiera lo suficiente. Osvaldo llamó varias veces, pero Valeria no contestó. Le escribió un solo mensaje: déjame en paz. Me pondré en contacto cuando esté lista. Concepción también intentó llamarla. Valeria bloqueó su número. No quería oír lamentos ni manipulaciones.
Pasaron 3 semanas. El vientre había crecido muchísimo y caminar se hacía difícil. La médica de la clínica iba a domicilio, su padre lo había arreglado y pagado la visita. Examinaba a Valeria y decía que todo estaba bien, el bebé estaba a término y podía nacer en cualquier momento. Valeria se sentía tranquila. La bolsa para el hospital estaba lista en el recibidor. Su padre prometió llevarla él mismo en cuanto empezaran las contracciones. Pero una noche las contracciones comenzaron de forma inesperada. Valeria se despertó con un dolor agudo en la parte baja del abdomen. Miró el reloj, las 3 de la madrugada. El dolor venía en oleadas cada 10 minutos. Era el momento. Bajó las escaleras y despertó a su padre. Eusebio se levantó de un salto, se vistió en 5 minutos y agarró la bolsa de su hija. «Vamos. Rápido». Se subieron al coche. Su padre conducía rápido, pero con cuidado. Valeria iba en el asiento trasero, respirando como le habían enseñado en los cursos. Las contracciones se intensificaban, el dolor se volvía insoportable. «Aguanta, hijita», decía el padre mirando por el retrovisor. «Un poquito más». Llegaron a la clínica en media hora. Eusebio se detuvo en urgencias y ayudó a su hija a bajar. Las enfermeras la recibieron con una camilla, la acomodaron y la llevaron dentro. El padre caminaba a su lado, sosteniéndole la mano. En urgencias la examinó la médica de guardia. Dilatación de 5 centímetros. La llevamos a la sala de parto. Empujaron la camilla por el pasillo. El padre caminaba al lado hasta que una enfermera lo detuvo. «Aquí los familiares no pueden pasar. Espere en la sala. La llamaremos cuando sea posible». Eusebio apretó la mano de su hija. «Resiste, estoy aquí». A Valeria la llevaron a la sala de parto. Una habitación luminosa con una cama grande, un sillón para el acompañante y una ducha. La comadrona, una mujer de unos 40 años con rostro amable, la ayudó a cambiarse y la acomodó en la cama. «¿Cómo son las contracciones?» «Muy dolorosas», exhaló Valeria. «Ahora vendrá la doctora y decidiremos si se puede poner anestesia». La doctora llegó 10 minutos después. La examinó y asintió. «Podemos poner epidural, la dilatación lo permite». Valeria aceptó. El anestesista llegó enseguida y aplicó la inyección en la columna. Al cabo de unos minutos el dolor empezó a ceder. Las contracciones seguían, pero se volvieron soportables. Valeria permanecía acostada, respirando, escuchando los consejos de la comadrona. Pasaron 2 horas. Dilatación completa, era hora de pujar. La doctora se colocó entre sus piernas y la comadrona sostenía a Valeria por los hombros. En la contracción empujamos. «Vamos, muy bien». Otra vez. Valeria empujaba con todas sus fuerzas. El cuerpo parecía partirse en 2, pero resistía, pensando en el bebé que estaba a punto de nacer. «Veo la cabecita». Una pujada más, la más fuerte. Valeria reunió las últimas fuerzas y empujó hasta que todo se volvió oscuro ante sus ojos. Y de pronto, alivio. Agudo, increíble. En las manos de la doctora apareció un cuerpecito diminuto. «Un niño», anunció la doctora levantando al bebé. «Un chico sanísimo». El bebé lloró. Fuerte, exigente. Valeria lloró de felicidad. Le pusieron a su hijo sobre el pecho, caliente, húmedo, vivo. Lo apretó contra sí y besó su cabecita. «Hola, hijito». Susurraba entre lágrimas. «Hola, mi amor». Después del parto trasladaron a Valeria a la habitación posparto. Una habitación amplia y luminosa con una sola cama, un sofá y televisión. Al bebé lo colocaron en una cuna especial a su lado. Valeria estaba acostada mirándolo. No podía dejar de mirarlo. Media hora después entró su padre en la habitación. Su rostro brillaba. «Bueno, mamá, ¿cómo estás?» «Cansada, pero feliz». Eusebio se acercó a la cuna y miró dentro. El bebé dormía, respirando suavemente por la naricita. «Es precioso», dijo el padre en voz baja. «Igualita a ti».
¿De verdad? Absolutamente. Incluso la naricita es igual. Valeria sonrió. Su padre se sentó a su lado en el sofá. Osvaldo llamó. Le dije que ya habías dado a luz. ¿Quiere venir? Que no venga. Hija, al fin y al cabo es el padre del niño. Un padre que quería que yo pariera en una sala común solo para que su mamita pudiera pasearse con un abrigo de piel. No quiero verlo. Eusebio suspiró, pero no discutió. Al día siguiente Valeria se despertó con unos golpes en la puerta. La abrió una enfermera y dejó pasar a un hombre. Osvaldo. Estaba de pie en la entrada con un ramo de rosas, desorientado. Hola. Hola, respondió Valeria con frialdad. Quería ver a mi hijo. Míralo. Osvaldo se acercó a la cuna. El bebé no dormía, estaba acostado con los ojos abiertos, mirando el techo. Osvaldo extendió la mano y tocó la diminuta manita. El niño apretó su dedo. Es tan pequeño, dijo Osvaldo en voz baja. —3 kilos 400, respondió Valeria. Peso normal. Osvaldo se sentó en el sofá, miró al hijo y luego a su esposa. Valeria, lo siento mucho. Por todo. Estuve equivocado. Sí, lo estuviste. Mi madre me tenía harto, no podía negarle nada, ya lo sabes. Lo sé. Niño de mamá. Osvaldo hizo una mueca. Quiero arreglarlo todo. Empecemos de nuevo. Por nuestro hijo. Valeria lo miró largo rato. Lo pensaré. Y ahora vete. Necesito descansar. Osvaldo se levantó y dejó el ramo sobre la mesa. Llamaré. Volveré a venir. Salió. Valeria cerró los ojos. Dentro había vacío. No rabia, no resentimiento, solo vacío. No sabía si podría perdonarlo ni si sería capaz de vivir con él otra vez. Por ahora solo quería una cosa, descansar y estar con su hijo. Pasaron 3 días. A Valeria le dieron el alta. Su padre llegó por la mañana y la ayudó a recoger las cosas. Al bebé, vestido con un mono abrigado, lo envolvieron en una manta. Valeria lo sostenía en brazos sin soltarlo. Bajaron al primer piso y se dirigieron a la salida. En la puerta de la maternidad estaban Osvaldo y Concepción. La suegra llevaba aquel mismo abrigo de bisón y resplandecía. Eusebio se detuvo, miró a su hija y luego a ellos. Hija, ¿cómo estás? ¿Todo salió bien? Preguntó en voz alta para que todos en el pasillo oyeran. Yo te transferí $12,000 para un parto privado. Osvaldo se quedó desconcertado y dio un paso atrás. Concepción se irguió, levantó orgullosa la barbilla. Y yo dije que no había que gastar dinero en tonterías. Declaró Osvaldo con orgullo, señalando a su madre. Así parimos nosotros y así parirá ella. Valeria se tapó la boca con la mano. A su lado lucía la suegra con su nuevo abrigo de bisón. Eusebio se volvió lentamente hacia ellos. Miró el abrigo, miró a Osvaldo. Un silencio pesado cayó en el aire. La gente en el pasillo se detuvo y observó. El padre ató cabos y se acercó a ellos. Así que en esto se fue el dinero, dijo con calma, mirando el abrigo de bisón. Mi hija dio a luz en una habitación privada, con el mejor médico, con anestesia y con todo lo necesario. Porque yo no escatimo en el bienestar de mi hija y de mi nieto. Pero veo que parte de mi dinero calentó otra espalda. Concepción se puso roja. Yo no. Cállese, la interrumpió Eusebio. Su voz era tranquila, pero dura. Usted le sacó a mi hija $1,000 para un abrigo que cuesta 6,000. La presionó durante todo el embarazo, exigió dinero destinado al parto. Convirtió el momento más feliz en un infierno. Osvaldo intentó decir algo. El padre levantó la mano. Y tú también cállate. Eres el padre. Debías proteger a tu esposa, cuidarla. En lugar de eso te pusiste del lado de tu madre, presionaste, manipulaste y abandonaste a tu mujer embarazada por los caprichos de mamá. Sacó el teléfono, marcó un número y puso el altavoz. Hola, Irma. Habla Eusebio.
¿Recuerdas que me pediste ayudar con el empleo del hijo de tu amiga? Sí, ese mismo Osvaldo, el marido de mi hija. Pues ya no hace falta. Más aún, dile al jefe de su departamento que agradeceré especial atención a esa candidatura en caso de recortes. Gracias, Irma. Que tengas buen día. Osvaldo se puso pálido. Eusebio, ¿qué hace? Es mi trabajo. Era. Pronto no lo será. El padre guardó el teléfono y se volvió hacia Concepción. Y a usted, Concepción, le aconsejo cuidar bien ese abrigo. Me temo que pronto su hijito se le colgará del cuello. Y por mucho tiempo. La suegra abrió la boca, pero no dijo nada. Eusebio tomó a su hija del brazo. Vamos, Valeria. Pasaron junto a Osvaldo y Concepción y salieron a la calle. El aire fresco les golpeó el rostro. Frente al edificio estaba el coche del padre. Ayudó a Valeria a sentarse, colocó al nieto en la sillita y se puso al volante. Papá, dijo Valeria en voz baja cuando ya se alejaban, ¿hablas en serio sobre el trabajo de Osvaldo? Completamente. Irma es una vieja conocida. Tiene contactos en esa empresa. A Osvaldo lo despedirán en un mes. Y no encontrará trabajo en su sector, me encargaré de ello. Eso es cruel. Cruel fue lo que ellos te hicieron a ti. Esto es justicia. Valeria se recostó en el asiento y miró por la ventana a las calles de Ciudad de México. Dentro sentía algo extraño, alivio mezclado con tristeza. Osvaldo y Concepción habían recibido lo que merecían, pero eso no le daba paz. Porque su familia estaba destruida. Su hijo crecería sin padre o con un padre amargado y roto. No pienses en ellos ahora, dijo su padre, como si le leyera la mente. Has dado a luz a un hijo sano. Eres fuerte, lo lograste. A partir de ahora todo irá mejor. Llegaron a casa. El padre ayudó a subir las cosas y acomodó al nieto en la habitación infantil que había preparado de antemano, cuna, cambiador, armario con ropa de bebé. Todo estaba listo. Valeria se acostó en su cama, el bebé dormía a su lado en la cuna. Lo miraba y pensaba en el futuro. Era incierto, nebuloso. ¿Perdonaría a Osvaldo? ¿Volvería con él? ¿Sería capaz de cambiar? Demasiadas preguntas sin respuesta. Pero una cosa sabía con certeza, no permitiría que nadie volviera a dominarla ni a presionarla. Era madre, y su principal misión ahora era proteger a su hijo de cualquiera que intentara hacerles daño. Incluso de su propio padre, si fuera necesario. Por la noche llamó Osvaldo. Valeria contestó. Tu padre destruyó mi carrera. La voz sonaba apagada. Tú destruiste tu familia. Valeria, dame una oportunidad. Cambiaré. Encontraré otro trabajo. Seré un buen padre. Lo pensaré. ¿Cuándo? No lo sé. Te llamaré cuando esté preparada. Colgó. El bebé se despertó y empezó a llorar. Valeria lo tomó en brazos y lo apretó contra el pecho. Se calmó enseguida y empezó a buscar el pecho. Ella lo ayudó y se acomodó mejor. El hijo comía resoplando suavemente. Caliente, suyo, querido. Y en ese momento Valeria entendió que, pasara lo que pasara después, saldría adelante. Porque tenía un padre que siempre la apoyaría. Y tenía un hijo por el que estaba dispuesta a todo. Y que Osvaldo y Concepción se las arreglaran con las consecuencias de su codicia. Cada uno recibió lo que merecía. El padre armó tal escándalo en la puerta de la maternidad que todo el pasillo lo oyó. Concepción, con su abrigo caro, parecía ridícula y miserable. Osvaldo, débil y despreciable. Y ella, Valeria, a pesar de todo, dio a luz a un hijo sano. En una buena clínica. Con un médico atento. Sin dolor ni miedo. Y esa fue su victoria. Pequeña, personal, pero muy importante. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.